Investigador de la División de Estudios Internacionales. De 2011 a 2015 fue coordinador académico director de la sede regional del Centro de CIDE en Aguascalientes. Es doctor en Gobierno y maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido integrante destacado del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y en México, Publish Polish Scholar de Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington, D.C. Es autor de 3 libros, una docena de artículos en revistas especializadas y numerosos capítulos de libros. Muchísimas gracias, doctor, por compartir su trabajo con nosotros. Gracias. Mover un poquito. Hola, buenas tardes. Está perfecto. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y sobre todo quisiera dar un agradecimiento al comité organizador por la paciencia para acomodar los horarios. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes y de antemano les agradezco a ustedes por escucharme. Bueno, yo les voy a presentar un ejercicio, a ver, creo que me adelante, un ejercicio en el que estoy trabajando actualmente, en el que implica pues trabajar o buscar, rastrear indicadores, ¿sí?, relacionados con los derechos humanos. Entonces me voy a centrar más en este ejercicio de trabajo con los indicadores y de conceptualización previa para después llegar a los indicadores, que en la substancia del proyecto de investigación, pero con gusto lo podemos platicar después si a alguien le interesa. Y en concreto hay 2 conceptos con los que estoy trabajando de manera central, que son los que implican la generación de indicadores o el rastreo, el encuentro de algún tipo de indicadores. Y ese ha sido, créanme, el reto más, bueno, también conceptualmente ha sido problemático o complicado o difícil el proyecto, pero el rastreo, la operacionalización de los conceptos todavía también me está dando trabajo. Esto es un trabajo en proceso, todavía no termino, pero bueno, aquí les voy a exponer hasta dónde voy. Y trata el proyecto sobre 2 conceptos que a final de cuentas implican indicadores de proceso, ¿sí? Seguramente ya han trabajado o ya han tenido presentaciones sobre los tipos de indicadores que hay, etcétera. Y entonces el trabajo que estoy haciendo yo con voluntad y con capacidad, pues tiene que ver con indicadores de proceso. Ok, ¿le pico para acá o para allá? Es que le estaba aplicando el botón equivocado, perdón. Bueno, entonces el trabajo trata, como pueden ver ahí en la pantalla, o como podían ver en el título, sobre voluntad y capacidades en el tema del cumplimiento con las normas internacionales de derechos humanos, normas nacionales o internacionales. Y entonces el proyecto de investigación se inscribe dentro de esta literatura que está preocupada o está explorando las razones por las cuales el resultado principal, por así decirlo, de los procesos internacionales relativos con las normas de derechos humanos es mucho compromiso por parte de los estados y poco cumplimiento, ¿sí? Entonces la literatura actualmente, sobre todo de ciencia política, ha identificado claramente esta brecha entre lo que los estados dicen que van a hacer, ¿sí?, entre lo que los estados se han comprometido a hacer y a cumplir y la realidad de vigencia de los derechos humanos en la práctica. Entonces, mientras tenemos mucho compromiso, hay muy poco cumplimiento. Entonces, esta investigación se inserta en esa discusión sobre la brecha entre compromiso y cumplimiento. Y lo que la literatura previa se había estado enfocando es en las dinámicas internacionales y transnacionales de socialización que teóricamente llevarían a que los estados cumplieran, no solamente a que se comprometieran, sino que también cumplieran. Pero cuando esta literatura ha encontrado, como les digo, que no hay cumplimiento, que solamente hay compromiso, entonces
a lo que ha evolucionado la discusión es a las condiciones, sobre todo internas o nacionales, en las cuales es más probable, o bajo las cuales es más probable que se dé ese paso del compromiso al cumplimiento, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones nacionales bajo las cuales es más probable que los estados cumplan? Ahí está la discusión. Y parte de esa literatura se está enfocando de manera destacada en el tema de las capacidades institucionales. Entonces, por ahí hay mucho trabajo actualmente en cuál es el papel de las capacidades institucionales, las capacidades del Estado para que el Estado cumpla. Ok, digamos que mi principal punto o mi principal argumento en el que estoy yo insistiendo en este proyecto del que les estoy hablando es que más allá de las capacidades tenemos que acercarnos de manera explícita y sistemática al tema de la voluntad. Porque toda esta literatura que les hago mención, que está reflexionando sobre el cumplimiento y sobre las capacidades, está encorchetando el tema de la voluntad, está dando la voluntad como dada, como si ya es un hecho. El argumento principal, digamos, de esta literatura sobre las capacidades estatales es que cualquier explicación sobre incumplimiento que no tome en cuenta las capacidades está incompleta, ¿sí? Y plantea básicamente que cuando hay pocas capacidades o las capacidades del Estado son pobres, los efectos de la socialización se bloquean y entonces los estados no pueden cumplir, ¿sí? No es que no quieran, sino que no pueden cumplir con las normas internacionales. Entonces puede ser o es, de entrada, es un argumento atractivo. Muchos de los que están aquí presentes, que trabajan en la práctica en las instituciones públicas de derechos humanos, se dan cuenta que hay pocas capacidades institucionales para conseguir ciertos objetivos, ¿no? La ponencia anterior lo planteaba muy claramente, hay pocas capacidades para, combatir la desaparición forzada, porque no hay laboratorios, porque no hay forenses, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque tenemos, ahora lo voy a también yo a mostrar, tenemos pocos ministerios públicos, tenemos pocos jueces, etcétera. Ok, entonces es un argumento atractivo, ¿no? Y entonces ese argumento nos lleva a plantear una hipótesis de trabajo sobre el incumplimiento de México. ¿Por qué México no cumple con sus compromisos internacionales de derechos humanos? Pues porque no tiene las capacidades institucionales suficientes, ¿no? Esa sería la hipótesis que se derivaría de esta propuesta. No me voy a tener, como les digo, en los detalles teóricos para poder llegar a lo de los indicadores. Pero como les comentaba, la voluntad no podemos darla por sentado y es en lo que estoy yo insistiendo en este trabajo. Capacidades, muy bien, de acuerdo, es importante, pero la voluntad también es importante para explorar por qué los estados no cumplen, ¿sí? Y señalo un par de cosas rápidamente. La voluntad es muy difícil de generar, ¿sí? Esta voluntad de que un estado verdaderamente intente corromper todas esas inercias, todos esos usos y costumbres, entre comillas, todos esos esquemas de incentivos, es muy difícil de generar. Porque hay beneficios para las autoridades de violar derechos humanos, ¿sí? Y porque los costos de cambiar esas dinámicas son muy altos. Entonces, la voluntad es difícil de generar, no podemos darla por dada, y desde esta perspectiva también cualquier teoría sobre el incumplimiento con las normas de derechos humanos tiene que tomarse muy en serio y explorar empíricamente, y entonces tener indicadores, la voluntad. ¿Qué tanto los estados, los gobiernos han tenido verdaderamente voluntad para cumplir con sus compromisos, cumplir con las normas? Bueno, ahora sí entro entonces a estos dos conceptos, el concepto de capacidad y el concepto de voluntad. Como ustedes saben, la clave en cualquier ejercicio para tener buenos indicadores es ese paso del concepto al indicador, ¿sí? No podemos brincar de un concepto o de una idea directamente a un indicador. Tenemos que llenar ese concepto con sustancia y después operacionalizarnos. Entonces, eso es bien difícil y es bien complejo, pero es lo más importante para tener buenos indicadores.
porque los conceptos, sobre todo los de derechos humanos, son muy ricos, son muy densos, y los indicadores, como ustedes saben, son simples, son sencillos, tienen que ser, pum, ¿sí?, muy acotados. Entonces, ese paso del concepto al indicador es clave. Y entonces, en un primer momento, lo que estoy haciendo, o en lo que he estado trabajando, es en conceptualizar esa noción de capacidad, ¿sí?, capacidades estatales. ¿Qué significa tener capacidades estatales? Entonces, parte de la literatura, hay muchísimos ejercicios para conceptualizar la capacidad estatal, por cierto. En la literatura es muy diversa en ese sentido, y hay puntos de encuentro, pero hay mucha divergencia. Entonces, dos cosas que yo quiero evitar en esta conceptualización de las capacidades estatales es, la primera, que algunas definiciones incluyen a la voluntad dentro de una definición de capacidad estatal, y yo planteo que no, que tenemos que separar voluntad de capacidad, o que la voluntad no puede ser un componente de la capacidad, porque hay estados que sí quieren pero no pueden, y hay otros estados que sí podrían pero no quieren, ¿no? Entonces, bueno, separar, primero que nada, o no incluir a la voluntad como parte de la definición de capacidades, número uno. Y otras medidas de capacidades o otras definiciones de capacidades sugieren medidas de resultados, ¿sí?, no de proceso. Y considero que eso también es algo que debemos evitar. En nuestra definición de capacidades, no brincarnos a los resultados o no tener indicadores de efectividad, sino definir a nuestro concepto como los insumos que se tienen para generar ciertos resultados. Entonces, desde esta perspectiva, mi definición de capacidades se centra en la noción de recursos. ¿Cuáles son los recursos, tanto materiales como humanos, que tiene el Estado o que tienen sus instituciones para poner en práctica las normas, las reglas, las políticas que quiere poner en práctica, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso. Conceptualmente, centrar la idea de capacidades en la noción de recursos. Y número dos, ya avanzando hacia la operacionalización de esta idea o de esta noción, también identifico o propongo identificar que el Estado, en su área de trabajo, en su área de responsabilidades, tiene distintas funciones, ¿no? Hay distintos sectores. Entonces, en este trabajo concreto, bueno, y en cada uno de esos distintos sectores, pues tiene diferentes capacidades, ¿sí? Habrá sectores en los que hay más capacidad que en otros. Para este trabajo concreto, yo me estoy centrando o propongo centrarme en la función de seguridad pública y procuración e impartición de justicia. Entonces, aquí va a coincidir de buena manera con la ponencia anterior, ¿no? Entonces, ¿en qué área de función del Estado? Seguridad pública y administración e impartición de justicia, es en lo que me he centrado hasta ahora. Y para ya aterrizar ahora sí esa idea o esos conceptos a los indicadores, lo que veo o lo que exploro empíricamente es a la policía o a las fuerzas policíacas, a las fuerzas de investigación y procuración de justicia y al aparato para impartir justicia. Entonces, básicamente policías, agencias del Ministerio Público y jueces. También un poco lo que se comentaba en la sesión pasada. Ahora, permítanme comentarles un poco sobre la voluntad, que es todavía un concepto que me costó más trabajo definirlo que el de capacidades, porque es un concepto que ha estado encorchetado en la literatura y que yo, cuando menos en la literatura con la que trabajo, que es de ciencia política, relaciones internacionales, no se había desarrollado explícitamente el concepto de voluntad, ¿no? Es algo como que muy intuitivo, ¿no? No, pues el Estado no tiene voluntad, es como que un lugar común, ¿no? Plantear que el Estado no tiene voluntad, y otros dicen, no, pues sí tenemos voluntad y hemos intentado, etcétera, ¿no? Pero esa noción muy intuitiva no se había llenado conceptualmente en la literatura, al menos hasta donde yo pude ver, ¿no? Dentro de mis capacidades y mis limitaciones. Entonces, siguiendo la literatura de administración pública, ahí sí pude encontrar cierto trabajo conceptual sobre la noción de voluntad, y entonces de ahí me agarré, y sobre todo literatura anticorrupción, o literatura sobre la lucha contra la corrupción, ha desarrollado un poco más esta noción de voluntad. ¿Qué implica? ¿Qué significa eso de tener voluntad?
y llego a una conceptualización que se basa en las nociones de preferencia e intención. Un actor, se puede decir que un actor tiene la voluntad de alcanzar el objetivo X si tiene una preferencia muy fuerte por X, ¿sí? Y por lo tanto, sí muestra la intención de conseguir ese objetivo, conseguir X. Entonces, preferencia e intención. ¿Cuándo va a haber voluntad? Pues cuando el actor tiene una preferencia por ese objetivo, por ese bien, por ese fin, ¿sí? Y entonces, cuando por tener esa preferencia, demuestra una intención de conseguir ese objetivo. Entonces, preferencia e intención es mi propuesta conceptual. Pero bueno, como el reto ya empírico es cómo observamos preferencia e intención, ¿no? ¿Cómo se observa empíricamente si un actor, en este caso un gobierno, tiene una preferencia real o sincera por cierto objetivo de política pública, ¿sí? Y cómo observamos si verdaderamente ha tenido la intención de conseguirlo. Obviamente, como ustedes se podrán, me imagino, coincidirán conmigo, tomar como referencia empírica el discurso o lo que los gobiernos dicen, pues es una mala idea, ¿no? Porque los actores, y sobre todo los estados en materia de derechos humanos, pues generalmente, hablemos de los actores en general, los actores generalmente somos insinceros, ¿sí? Y decimos cosas que verdaderamente no creemos o no compartimos, y las decimos porque hay costos de no decirlos, ¿no? Entonces, lo que los estados dicen es una mala idea. Entonces, hay que centrarnos más bien en lo que los actores verdaderamente hacen, ¿sí? Como para poder observar esa voluntad. Bueno, y para medir, o para acercarme a medir, entre comillas, por supuesto, esto no es rocket science ni física, para medir, entre comillas, la voluntad, esa literatura que les mencionaba de administración pública y de estudios sobre la corrupción, nos plantea estos 5 indicadores que espero tener tiempo de poder. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me faltan 3 minutos? No, pues bueno, esta literatura nos plantea 5 indicadores, ya no voy a poder presentar los datos que sí tengo, ¿no? Pero esta literatura nos plantea 5 indicadores para rastrear esa voluntad de los estados. Y estos 5 indicadores, ahí los pueden ver en pantalla. Uno es el lugar de donde emergen las iniciativas de política pública, de dónde vienen, a quién se le ocurrió, quién impulsó esas iniciativas, ¿fue el gobierno o fueron iniciativas impuestas, sugeridas, forzadas desde afuera? ¿Sí? Número 2, rigor analítico. ¿Con qué rigor analítico el actor exploró el problema previo, ¿sí? Para entender ese problema, para entender el problema de la corrupción, qué tantos análisis, diagnósticos sistemáticos se realizaron para entender el problema? Si no hay análisis sistemáticos rigurosos, entonces no hay voluntad verdaderamente o esto nos sugiere el indicador, no habría voluntad de llegar a esa conclusión o de conseguir ese objetivo. Número 3, movilización del apoyo. ¿Qué tanto un actor, cuando tiene preferencia por algo, moviliza a otro tipo de actores? En este caso, actores sociales, para apoyar su agenda. Porque suponemos que luchar contra la corrupción, luchar contra las violaciones a los derechos humanos, pues son tareas difíciles y va a haber resistencias dentro del propio aparato estatal. Entonces, ¿qué tanto estos actores gubernamentales movilizan a la sociedad para poder empujar su agenda? Número 4, quizá el indicador más importante es el indicador de aplicación de sanciones creíbles, ¿sí? Cuando un actor verdaderamente está comprometido con cierto resultado de política pública, va a sancionar consistentemente o cuando menos ejemplarmente en casos paradigmáticos a los violadores de esa norma, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto se sanciona a los violadores de las normas? Es importantísimo para mostrar voluntad. Un Estado que tiene voluntad los va a castigar. Un Estado que no tiene voluntad, pues no castiga a nadie, ¿sí? Y finalmente, continuidad en el esfuerzo. Ya que se adoptó una iniciativa,
¿qué tanto se le apoya a la larga? Porque cambiar dinámicas de violaciones a los derechos humanos, cambiar dinámicas de corrupción, etcétera, no se van a lograr de la noche a la mañana, nomás aprobando una ley y creando, pues a lo mejor una unidad o algunas unidades en las instituciones, ¿no? Se tiene que apoyar sistemáticamente en un largo plazo, ¿sí? Entonces, esto incluye presupuestos, que tantos presupuestos de manera permanente se les ha ido dando. Entonces, no voy a tener tiempo para mostrarle estos indicadores que tengo de capacidades, ¿sí? Cuántos policías tenemos, cuántos ministerios públicos, etcétera, etcétera. Todo está en el INEGI, todo lo saqué de los censos del INEGI, pero básicamente les resumo que policías estatales por debajo del nivel internacional en número de oficiales estatales y municipales, por debajo de los niveles internacionales en materia de números de oficiales por 100,000 habitantes, ¿sí? Con una escolaridad muy baja, esos datos de escolaridad también los traía, entonces tenemos policías básicamente de secundaria, con estudios de secundaria, y a nivel municipal todavía más abajito. Policías empobrecidos con salarios, cerca de la mitad de los policías con salarios de menos de 10,000 pesos o entre 5 y 10,000 pesos, y si consideramos los 10,000 pesos como la línea de la pobreza, según Coneval, etcétera, pues ya imagínense una idea. Entonces, pocos policías con poca educación y muy mal pagados. Ministerios públicos, también nada más les doy el caso. Cada agente del Ministerio Público tendría que haber hecho 125 investigaciones al año. 125 casos al año para un agente del Ministerio Público. 92 investigaciones al año por cada agente investigador, ¿sí? 92 casos al año por cada agente investigador, y 417 casos por cada perito. Entonces, cada perito tuvo que haber hecho su chamba en 417 casos, y estos son los crímenes obviamente reportados. Entonces, tenemos un sistema de agencias del Ministerio Público sobrecargado, ¿sí? Mejor pagado, eso sí, que los policías, mejor pagado, con más equipo. También tengo datos de cuántas computadoras y cuántas líneas por teléfono hay por cada oficial de policía, cuántas computadoras y datos y líneas de teléfono por agente del Ministerio Público. Los policías están bajísimos en esos indicadores de equipo técnico y las agencias del Ministerio Público están bastante mejor. Bueno, ahí están los salarios, que no están tan mal si los comparamos con los policías. Y finalmente en el sector judicial, 3.7, este dato ya lo da el ponente anterior, 3.7 jueces por 100,000 habitantes y según el informe o el estudio de la Universidad de las Américas Puebla, la media internacional es de 16, ¿sí? Entonces en otros países tienen 16 jueces, nosotros tenemos 3.7. Con un nivel educativo mucho más alto, por supuesto, que los ministerios públicos y por supuesto que los policías. La mayoría, obviamente, tienen licenciaturas, pero hay un buen pedazo de esos jueces que tienen estudios de posgrado. Entonces, desde esa perspectiva, parece ser que la capacidad del Estado mexicano no es tan poca. Y en los tres casos, policías, agentes del Ministerio Público y jueces con una percepción muy alta de corrupción. Estos son datos de percepción, obviamente no hay datos objetivos de corrupción, pero datos de percepción, todos los mexicanos pensamos que los policías, los agentes del Ministerio Público y los jueces son corruptos. Entonces, si a ustedes a esos datos que ya mencioné le añaden la corrupción, pues también completa la imagen de la capacidad. Y muy rápidamente les comento el tema de la voluntad, pues ahí hice todo un trabajo de entrevistas y revisión de texto y todo un trabajo de rastreo del proceso, es la técnica metodológica que utilicé, que me llega a concluir que en ninguno de los 5 indicadores de voluntad hay un nivel, o más bien en los 5 indicadores de voluntad encontré para el caso mexicano muy bajos, o cuando menos bajos, ahí están, más o menos se los resumí, indicadores de voluntad. Para el indicador del locus de la iniciativa, bajo; para el indicador de rigor analítico, bajo; para la movilización del apoyo, bajo también; y para aplicación de sanciones, muy bajo; y para continuidad en el esfuerzo, también muy bajo. Entonces,
Entonces tengo indicadores de capacidad que nos indican una capacidad limitada, pero tampoco inexistente, ¿no? Y están los indicadores de voluntad que nos muestran niveles bajísimos de voluntad del Estado mexicano. Y entonces con esto termino. Lo que este trabajo pretende contribuir es a la conceptualización y sobre todo a la operacionalización de estos dos conceptos, y desde la perspectiva de lo que les interesa a ustedes, al análisis empírico de esos dos conceptos, pero sobre todo de voluntad estatal, y al rastreo y la identificación de algunos indicadores. Todas sus órdenes, por supuesto, para seguir esta conversación por correo electrónico o por teléfono, en fin, aquí tienen mis datos, ¿sí? Gracias. Tenemos más, pero bueno, por el tiempo. Existe varias preguntas, pero de la misma forma se las haremos llegar. Y dice, los indicadores de voluntad de aplicación de sanciones y continuidad en el esfuerzo parecen de resultado. ¿Cómo definir el umbral en el proceso y el resultado? Sí, yo los indicaría como indicadores de proceso, o sea, los indicadores de resultado serían niveles de tortura en la práctica, niveles de desapariciones en la práctica, niveles de asesinatos de defensores de derechos humanos en la práctica, ¿sí? Esos serían los indicadores de resultado. Un indicador de proceso es qué le metes a la licuadora, ¿sí? ¿Qué le metes a la máquina? ¿Qué tipo de aceite, qué gasolina le pones a la máquina para generar esos resultados? Y entonces, si a la maquinaria no le metes voluntad, no vas a tener resultados, ¿no? Ese es el argumento teórico central, es que si al proceso de generación de resultados de derechos humanos no le metes un insumo llamado voluntad, no vas a tener resultados. Igualmente, si a esa maquinaria no le metes un insumo llamado capacidades institucionales, también muy probablemente no vas a tener buenos resultados. Entonces, por eso a los dos los entiendo como indicadores o como implicando indicadores de resultados. Gracias. Gracias, doctor Alejandro Anaya Muñoz. Tenemos para usted una constancia y un reconocimiento por parte del comité organizador. Muchísimas gracias por compartir su experiencia y su trabajo. Estaremos atentos a cuando